Vamos a la palabra del Señor en este momento y vamos a grabar esto para que podamos escucharlo y para que podamos degustar de las enseñanzas que se van a ministrar aquí. Eh, Gracias al Señor que pudimos crear y hacer un bosquejo bastante detallado y quiero darle gracias a Charlie, que Charlie me ayudó a crear este bosquejo muy detallado, muy detallado. ¿Y quién es Charlie? Charlie es una aplicación que se llama Chat GPT. Yo le pongo a Charlie todo lo que yo quiero, todo lo que yo quiero y todos los puntos como yo lo quiero y el tipo me ayuda a hacer un buen bosquejo. Revisando el bosquejo, me he quedado atónito de la manera que me lo, me lo compaginó y estoy maravillado. Lo primero es que vamos a hacer una introducción acerca de lo que es este discipulado sobre la familia, matrimonio, noviazgo, relaciones, todo lo que conlleva, eh, todo lo que conlleva relaciones para ser familia. Y la familia es una institución, vamos a empezar por el significado. La familia es una institución social fundamental compuesta por lazos de sangre, compuesta por personas unidas por lazos de sangre, matrimonio, adopción, noviazgo, muchas veces gente que conviven, que no se quieren casar, se cuidan mutuamente y forman un núcleo básico para la educación, protección, desarrollo de sus miembros. Ese es el significado como está en la Real Academia. Yo lo copié exactamente como está ahí. Ahora, como esto es un discipulado totalmente cristocéntrico, la definición bíblica sobre la familia, yo quiero empezar a repartir textos bíblicos para que me ayuden. Vamos a Génesis 2:24, Sarita, Deuteronomio 6:7, Marilyn, pastora Mari, Éxodo 20, Génesis, ¿qué usted dijo? Génesis ¿Te dijo 2:24, Génesis qué? Génesis 2:24. Ajá. El segundo texto es Deuteronomio 6:7, Marilyn. Ujú. Gracias. Éxodo 20:12, Wendy. Primera de Timoteo 5:8, Virgen. Vamos a parar hasta ahí. ¿Ok? Definición bíblica, Gracias. ajá, de la familia. En la Biblia es más que una estructura social. El gobierno o el mundo lo pone como una estructura social. En la palabra de Dios es una unidad espiritual diseñada por Dios para reflejar su amor, su orden y su propósito en la tierra. Muy importante que entendamos eso. Fue establecida e instituida desde el principio por Dios con la primera pareja, Adán y Eva. Y se entiende como el primer lugar donde se enseña la fe,
se cultiva el carácter y se transmite el conocimiento de Dios. Yo creo que de todas las definiciones que pude buscar, Holman me dio la mejor. Esta es una de las mejores definiciones que yo he podido conseguir. Por eso desde el principio, en una relación, lo primero que debe existir, estamos hablando desde punto cristocéntrico, cristiano, ¿ok? Esto es un discipulado de gente creyentes, todos cristianos que hemos aceptado la verdad del Evangelio de Cristo. Pues desde ahí es que vamos a hablar. En cualquier relación cristiana, lo primero que tiene que existir es el fundamento de la roca que es Cristo, que sea el centro en todo, el centro de las decisiones. Todo tiene que ser basado en Cristo, por Cristo y para Cristo. Entonces, los principales elementos bíblicos del concepto de la familia, lo primero es que es una institución creada por Dios. ¿Qué dice Génesis 2:24? Por tanto, dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y serán una sola carne. Dios crea el matrimonio como base de la familia. Una sola carne. Acuérdense, es una sola carne. Y esto es bien importante. Ya cuando usted pase la puerta de su casa, los que componen eso allí, ustedes son los que permiten o los que no permiten como familia. Pero si usted se casó, ya desde el saque, casa dos, casa para dos, casa dos. Yo cuando me acuerdo que habíamos comprado una casa bien grande y mi propósito era comprar una casa bien grande y yo le dije a Tommy y a Mikey que cuando se casaran ellos íbamos a todos a vivir juntos. Ese era mi plan. Y Tommy me miró como si yo estuviera loco o como si yo estaba perdiendo la cabeza en ese momento. En realidad, Tommy me dice, no, yo me caso y yo me voy con mi esposa. Mi hijo me dio una cátedra en ese momento. Muchas veces nosotros ayudamos a nuestros hijos o ayudamos a nuestras hijas y no es nada malo el poderles ayudar, porque una ayuda como familia, como padre y madre, siempre tiene que estar. Yo le decía ahorita a mi hijo, yo seré padre hasta que me muera. Yo seré papá hasta que me muera. Y si mi hijo está en la calle, yo no lo voy a dejar en la calle. Yo no lo voy a dejar en la calle, yo lo tengo conmigo, porque se supone que yo dé testimonio de un buen padre. Amén. Si usted tiene que hacer una pregunta, interrúmpame. Vamos a la segunda parte, principal elemento bíblico del concepto de la familia. El segundo punto lo es enseñanza espiritual y siempre tiene que haber el espacio para el discipulado dentro del núcleo familiar. Por eso mi papá y mi mamá, y yo hablo por mis experiencias, yo les dije claramente que yo voy a hablar desde mi plataforma. Mi papá y mi mamá todos los días en mi casa hacían en la mañana y en la noche un devocional familiar. Yo no sé si uno de ustedes, si alguien de ustedes también se puede identificar con eso, pero mi papá y mi mamá siempre lo hacían. Por ende, todos los días, yo siempre lo hago con mis hijos. En la mañana, aunque ya mis hijos no están conmigo, yo los llamo
y oro con ellos siempre en la mañana. Es una costumbre, porque no hay nada mejor que la bendición paternal y maternal hacia nuestros hijos. Amén. Si usted no lo hace, pues mire, yo le aconsejo que lo tome como una costumbre. Creo que nosotros rompemos los espacios donde están los enemigos en las regiones celestes cada vez que nosotros implementamos cosas en pro de nuestra familia. Deuteronomio 6:7. ¿Qué dice? Todos. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas andando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es importante, importante. Y fíjate cómo claramente Jehová le habla a Moisés, Jehová le habla a Josué, Jehová le habla a los primeros patriarcas de la fe. Cuando la repites a tus hijos, al levantarte, al acostarte, en todo momento, esa palabra no puede faltar. Por eso la familia es el primer lugar donde se transmite la fe. Tercer punto. Estamos hablando de los principales. Ya, Madeline, ya lo apagué, mamá. Estamos hablando de los principales elementos bíblicos del concepto de la familia. Tercer punto. Es un lugar de amor, honra y cuidado mutuo. Quiero que sepan que mi esposa también va a estar conmigo en los discipulados, pero yo decidí hoy hacer el resumen porque es corto y no vamos a estar mucho tiempo. Lugar de amor, honra y cuidado mutuo. Vamos a Éxodo 20:12. ¿Qué dice? Éxodo 20:12. Honra a tu padre y tu madre para que tus días en la tierra se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Entonces, esto es un mandamiento con promesa. Con promesa. Te manda que lo haga, pero te promete. Así que importante que el hijo sepa, los hijos, que tenemos que honrar a nuestros padres. ¿Cómo honramos a nuestros padres? Obedeciendo, respetando, tomando el consejo. Muchas veces escuchamos el consejo, pero no queremos actuar el consejo que nuestro padre nos está dando o nuestra madre. Importante que la honra también va de la mano de los padres hacia los hijos. Primera de Timoteo 5:8. ¿Qué dice? Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Siempre Pablito como que se mete un poquito fuerte, tirando duro, ¿verdad? Pero esto sucedía mucho en Éfeso. Y lo importante aquí es que la provisión de un buen padre. Mira, yo admiro a los padres y a las madres que aún estando en los tiempos míos, cuando yo estaba en delitos y pecados, siempre siempre estaba la provisión. O sea, el padre y la madre que dejen de proveer para sus hijos. No creo que ningún padre cristiano que se llame cristiano, madre cristiana, debe faltar en esa área. Si no, usted no es cristiano. No podemos tapar el cielo con la mano. Dios ordena respeto,
pero nosotros tenemos una responsabilidad grande como padres, como proveedores, que parte del amor en nuestro hogar es proveer. Por eso yo le decía ahorita a Mikey, ¿tú amas al nene? Papi, pero ¿qué pregunta es esa? Ay, qué bueno que tú lo entiendas. Es bueno que lo entiendas. Es bueno que cuando yo te corregía, que tú te crees que tú te lo sabías todo, en ese auto era el más que se lo sabía, o Tommy, ahora que tienes hijos, te das cuenta del amor y la protección de un padre hacia su hijo. Les voy a hacer una pregunta y quiero sinceridad. ¿Ustedes creen que los padres deben ser padres aún hasta que sus hijos aun cuando sus hijos se casan y se van de su casa? ¿Quién me contesta? Abro foro, tiro la pelota para Claro que Sí, que sí. jueguen. Amén. sí, sí, ¿Qué sí, dice Marisol? sí, estoy de acuerdo. Mis papás todavía hasta el sol de hoy siempre se preocupan por mí. Mis abuelos hasta el último suspiro. Mi abuela me dio su última bendición antes de morir. Amén. Pues nunca, y sí, yo no, Gracias, Marisol. Papito, franca. Nosotros seremos padres hasta nuestro último, papá. Definitivamente. muy bien, Uno tiene que proveer por su niño, estén adentro de la casa o fuera de la casa. muy bien. ¿Quién más alzó la mano? ¿Quién más? Yo digo que claro que sí, porque según el Señor ha sido padre para nosotros, aunque nosotros tenemos 80, 90, 100 años, Él va a seguir y tenemos el ejemplo de Él. Muy bien. Gracias. Miriam, Sí, hay que proveer. En el caso mío, pues yo tengo mis hijos y todavía para mí son unos bebés. Respeto sus decisiones, respeto si viven aparte, pero hay que proveer en todas las áreas, económica, espiritual, en todo, porque no vale la pena nada más ayudarlo cuando necesitan algo, cuando necesitan el buen consejo y el buen ejemplo, no tenerlo, como que no, tienes que tener la provisión de todo, del pan, del consejo y del buen ejemplo. muy bien. Gracias, ma. Creo que en toda Muy bien. familia se deben Gracias, ma. poner. Ajá. ¿Quién dijo? Sigo. Ok. Eh, Creo que en toda familia se deben establecer reglas y principios de cada familia. Cada familia es un mundo y cada familia tienen sus reglas y tienen sus precedentes, ¿no? Eh, por ejemplo, una vez mi papá topa- tomaba nota del dinero que le daba David o que nos daba a mí, o sea, y lo apuntaba como si fuera un bolitero, o sea, apuntando todos los chavos que nos daba. A Luis le di tanto, a David le dio tanto, y tanto. Entonces, un día yo encontré esa vaina, yo encontré esa libreta por, por de esas cosas de la vida. Y me siento y llamo a papi, papi, ven acá, cuéntame qué está pasando con esta libreta. No, que ese es el dinero que yo les he prestado a ustedes. Yo, ¿cómo? ¿Y desde cuándo tú nos prestas dinero a nosotros? Yo quiero saber. Bueno, me pidió perdón y hasta lloró conmigo. No significa que eso sea una regla. ¿Por qué? Porque hay hijos que también abusan de sus padres y hay que saberlos enseñar. Aquí tiene que haber un balance. Como dije, cada familia es un mundo y lo que yo diga no puede ser ley. Lo que yo diga no puede ser ley. Hay leyes que vienen de la palabra. Hay vivencias que yo puedo contar que quizás no funcionan con usted. Me estoy dando a entender. Muy bien. Hay cosas que nosotros como padres tenemos que saber enseñar, porque si consentimos muchas veces, lo que puede suceder es que estamos creando monstruos al lado de nosotros y ese es un problema. Le voy a decir por qué. Como yo le digo a Desi,
Le digo a Desi, yo, beba, este muchacho se lo ganó. Sí, bebo, pero no. Beba, se lo ganó. Está trabajando, está haciendo lo correcto, está metiendo mano. Pero dale un break. Todavía no te tires todavía, porque yo soy un poquito impulsivo a esas cosas y yo soy como que más, eh, los hijos míos como que yo los consiento. No sé si hay alguien que pueda identificarse conmigo. Por lo menos yo estoy como que más apegado de mis hijos siempre. Entonces, pero mis dos hijos me han probado ser hombres responsables, hombres de familia, y yo a veces me piden cosas que ellos no pueden comprarlas por alguna razón y yo los consiento. Desi es la que me dice, aguántate, no te tires adelante. A veces hay cosas que como padres nosotros tenemos que poner la balanza. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque estamos hablando de respeto, provisión, el punto número 3. ¿Quién no está de acuerdo conmigo? Dígame. No tengo miedo, no tenga miedo. Vamos a hablar, porque para eso está esto. ¿Están de acuerdo conmigo? Tenemos que poner una balanza. Somos padres hasta lo último, pero también tenemos que balancear como padres. No podemos crear monstruos, porque si nuestros hijos, nosotros los estamos malcriando, estamos siendo malos padres. ¿Ok? Número 4. Principales elementos bíblicos del concepto de la familia es una herramienta para el reino de Dios. La familia puede ser usada totalmente por Dios para extender el evangelio de Cristo. En resumen, la familia es una institución divina compuesta por personas unidas en amor, pacto y propósito, diseñada por Dios para reflejar el carácter de Dios, formar discípulos y ser instrumento de bendición para las generaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere aportar algo para seguir el próximo punto? Dígame. Puedes alzar las manos en confianza. Levanto mis manos. Vamos a, ajá, sí, papito, venga. Vamos a hablar, ¿no? Con guantes quitados. ¿Cuándo es mucho uno hacer para sus hijos? ¿Cuándo es demasiado? Ok. Bueno, yo voy a dar mi opinión y a lo mejor no es la opinión de ustedes porque esto es un discipulado que se presta para opinar. Vuelvo y digo, aunque vamos a hablar muchos puntos bíblicos que son importantes, eh, hay situaciones en la vida que los padres cargan con sus hijos por toda una eternidad, por toda una eternidad. Y yo creo que llega un momento en la vida de esa familia, mi opinión personal, que si su hijo ya cumplió su mayoría de edad, ya él debe despegarse de la familia. Ya él debe tener su privacidad. Número 2, esa es mi opinión muy personal. Número 2, el que nuestros hijos, no estén dando frutos de crecimiento dentro del círculo de la familia y yo dándole, dándole, dándole y es para atrás, para atrás, para atrás como el cangrejo, lo que estoy creando es una bomba de tiempo que me va a estallar en cualquier momento, en cualquier momento. Porque creo firmemente, y lo vamos a hablar por el camino, que Dios al que ama
corrige y en una versión dice castiga. Y eso es un simbolismo también para los padres. Los padres que no educan correctamente a los hijos en los principios y los valores, comportamientos dentro de los núcleos, del núcleo familiar y de la sociedad, estamos creando problemas serios, problemas serios. Usted no se ha dado cuenta, y vamos a hablar a canción quitado, caramba, que a veces hay situaciones que como padre, a veces no queremos, y eso me toca a mí, porque yo tengo mi hijo mayor, que como padre, pues a veces ellos no quieren salir a lugares. No quieren salir a lugares por una situación que al nene le esté pasando. Yo tengo, mi nieto Tino es autista y esto es una situación porque es un autista. Creo que mi hijo pues le ha dado mucho cariño y demasiado. ¿Cómo es, Beba? ¿Cómo le puedo explicar? Porque no quiero hablar algo que esto va a estar Pro- grabado. Protección, yo diría. Sí, lo ha sobreprotegido y lo ha malcriado. ¿Me hago entender? Entonces, es autista, pero ¿por qué es autista? Aquí tenemos el ejemplo de Sari y Papito. Bueno, Sari que pues Papito siempre ha estado trabajando fuerte y trayendo y proveyendo. Siempre ha sido un buen padre. Pero Sari ha estado mano a mano con el nene y nunca le pasó la mano, nunca le cogió pena o nunca fue una madre, o sea, permisiva. Estoy tratando de ser lo más empático posible en esta conversación, porque puede ser que estas conversaciones creen malestar y no, este no es un discipulado para crear malestar, jamás, jamás. Pero sí creo firmemente que la corrección debe estar, aún con estos diagnósticos de hoy en día, que estos son diagnósticos que salen ahora, que salen ahora, eh, tiene siempre tiene que corregir, papito. Siempre se tiene que corregir y siempre se tiene que llegar a un límite. Hasta ahí, hasta ahí. Yo cometí un error y lo voy a contar mi error. Error mío, o sea, el error mío fue que a los 15 años comprarle un carro a mi hijo Tomás. Mira eso. Yo no sé qué fue más. Fue una brutalidad de mi parte, pero fuerte. Creyendo que este es mi amigo, este es mi pana. Y cometí un grave error. Compré un carro a los 15 años a Tomás. De los 16 años tenía, creo que. Por ahí, más o menos. ¿Sabes? No, yo aprendí, obviamente, hoy en día, que eso yo no lo voy. Bueno, ya no lo hice. No lo hice. Entonces son cosas que uno va aprendiendo por el camino y que no se deben hacer. ¿Alguna otra pregunta? Hablen ahora, hablen ahora, hablen ahora. Yo espero que aquí se hablen, que usted suelte, porque yo no quiero que usted esté aquí obligado. No, este no es el punto. Ajá, ajá, hablen. Yo solo quiero añadir un poco a lo que tú estás diciendo en cuanto de dónde está. Yo creo que hay límites y hay lo que en inglés le dicen boundaries. Y entonces llega a es como tú dices, siempre y cuando haya un abuso de confianza tampoco, porque podemos poner reglas, aunque tengamos hijos adultos, ponemos reglas y de esa regla ellos no pueden pasar y de eso, y tampoco pueden abusar de la bondad de los padres. Y como padre tenemos que saber hasta dónde es el límite y decirle con carácter, decirle a su hijo, te voy a ayudar
y llega. Porque ya cuando uno ve que es un abuso o algo continuo, pues ellos entonces, nosotros como padres tenemos una responsabilidad de mantenernos firmes, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. No es, ok, pero next time, no. Pero nos tenemos que quedar firmes y hay ciertos límites y más con hijos adultos, porque aunque estén en la adolescencia, tenemos que corregir nuestros hijos, pero ahí, en cuanto Papito pregunta, ¿hasta dónde ayudamos a nuestros hijos? ¿Podemos ayudar a nuestros hijos? Sí, yo no estoy en contra de ayudar a nuestros hijos, aunque sean adultos, pero there's a fine line en cuanto a el que ellos aprecien la ayuda y uno vea la necesidad que ellos tienen, y otra cosa es hasta dónde se considera ya abuso de confianza, Muy bueno, mamá. pienso yo. Muy, muy bueno lo que añadiste. Prácticamente le decoraste lo que estábamos diciendo, Tracy. No, lo que quería decirle, mi hija pequeña, bueno, ella tiene 23 años, ella es autista, ¿verdad? Y siempre en casa, siempre la mimamos y siempre consintiéndola y todo. Pero ya llegó un punto que Jessie me dijo, ya está bueno, ya uno tiene que soltarla para que ella aprenda a ser independiente. Le estamos haciendo un daño a ella. Y yo por el miedo, porque si tú ves a mi hija, ella es flaca, se la lleva un viento, y ella salía y me daba miedo. Y él dijo, no, déjala salir, déjala hacer lo que tiene que hacer. Lo único es que tiene que estar en casa a cierta hora. Y pasó algo que ya después que ella se fue de la casa, ya esa muchacha tiene trabajo, ya está terminando la universidad y ya está independiente. Yo creo que eso fue lo mejor que pasó, que a veces uno tiene que soltarlo para que aprendan. Sí, definitivamente creo que todo tiene un límite y eso es una cosa que también vamos a tocar más adelante, la sobreprotección. Ahora, estamos hablando de un diagnóstico hacia una criatura, ¿no? Que es bastante, hay que considerar, Ujú. ¿verdad? Hasta dónde que se le va a dar la oportunidad de salir. Caramba, como dije ahorita, y gracias por tu testimonio, Tracy, pero como dije ahorita, cada familia es un mundo y cada familia tiene que establecer sus boundaries, sus límites y tiene que establecer sus reglas. O sea, yo no puedo ir a la familia de Papito y poner mis reglas en la familia de Papito. O sea, eso no es así. Eso no es así. Eso no es así. Y yo tampoco puedo establecer un precedente como una ley, y así es que se tiene. Lo que la palabra nos diga, eso es lo que vamos a hacer. Pero aún así nosotros tenemos toda la potestad de poder establecer nuestras propias reglas que, ¿para qué? Para que nosotros podamos trazar estos 4 puntos que yo traje al principio. ¿Ves? Que podamos dar fe de que somos una institución donde Cristo es la cabeza, donde enseñamos espiritualmente y que nuestros hijos estén creciendo y que les demos amor, cuidado, nos honremos y nos respetemos. Ese es todo el punto de la familia. Eso, ¿ves? Y de ahí podemos crear sus propias reglas. Muy bueno hasta ahora. Vamos a la otra parte. Y esto yo lo copié y dije, en un mundo donde los conceptos de amor están totalmente tergiversados y distorsionados, donde ya no hay compromiso, donde ahora es todo, tú me gustas, yo te gusto, vamos a convivir, y donde las relaciones son constantemente distorsionadas por todo tipo de cultura, este discipulado bíblico en el área de la familia se vuelve necesario para nuestro crecimiento.
Desde el principio de la palabra de Dios vemos claramente que el matrimonio fue una institución por él, que ya lo leímos en Génesis 2:24, como una unión sagrada, exclusiva y duradera entre un hombre y una mujer. Hombre, mujer, eso se llama heterosexual. Esta relación refleja totalmente intimidad, amor y la fidelidad entre Cristo y su iglesia. Lo podemos ver en Efesios 5:25 al 32. Sarita, si puedes buscarlo, por favor, te lo agradeceré. Donde Pablo le habla a la iglesia de Éfeso, capítulo 5, versículo 25 al 32. En lo que tú lo lees, yo voy, arreglo el router un momento. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Este discipulado tiene como propósito algunos puntos que voy a resaltar aquí. Número uno, formar cimientos sólidos para familias centradas en Cristo. Número dos, guiar a las familias, a los matrimonios, a los noviazgos y aún a los solteros en relaciones que honren a Dios. Número tres, enseñar el verdadero amor conforme al modelo de Cristo. ¿Cuál es el modelo de Cristo? Amor sacrificial, amor puro, amor paciente y amor comprometido. Porque Cristo se sacrificó, nos dio su amor puro, fue paciente y por su compromiso dio su vida en una cruz y resucitó al tercer día. Tercer punto. Repítala, por favor. Sí, cómo no. El tercer punto es enseñar el verdadero amor conforme al modelo de Cristo, que es amor sacrificial, amor puro, amor paciente y amor comprometido. Eso es lo que, esa es la coraza de la familia. Esa es la coraza de la familia. Eso. También, este discipulado tiene como propósito sanar y restaurar relaciones heridas a través de la gracia y el poder transformador del Evangelio de Cristo. Y pongo esto de mi
punto de vista. Aquí no vamos a hablar de reglas externas, no vamos a hablar solo de consejos emocionales, sino de una transformación del corazón que se alinea con la voluntad de Dios. Cada familia, cada pareja, cada relación, cada individuo está llamado a reflejar el carácter de Cristo en su trato con los demás, comenzando en mi casa, comenzando en casa, en el vínculo más íntimo, el de la familia, la pareja. Yo no puedo pastorear y aquí en mi casa tengo un ring de boxeo, una garata continua y un ring de boxeo. Yo no, o sea, eso sería una hipocresía de mi parte. Sí, y si usted pregunta que hay gente así, seguro que sí. Como que alguien lo preguntó, fue que o me llegó. Sí, 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 sí. Y de hipocresía está lleno el mundo. Por eso es importante que hagamos este tipo de discipulado, para ir trabajando áreas vulnerables de todos nosotros. Amén. Pregunta. Muy bien. Vamos a, yo les voy a dar a ustedes la estructura de que en estas, y se me olvidó decirles, son 15 semanas que vamos a estar tocando estos temas. Son 15 clases. Y está bravo, bravo. Y les voy a dar a ustedes la estructura temática para este discipulado de la familia. Matrimonio, noviazgo, relaciones, o sea, vamos a hablar, todo aquí va de la mano, todo, 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 todo. El módulo número 1, vamos a traer fundamentos bíblicos del amor y las relaciones. No tienen que copiarlo, si usted quiere no lo copia porque va a estar grabado. Para ir más rapidito, porque es corto lo que vamos a hacer hoy. Y mi objetivo en este primer módulo es establecer el diseño original de Dios para las relaciones humanas y vamos a hablar acerca de los principios bíblicos en cuanto, clase número 1, el amor según Dios versus el amor según el mundo. Vamos a traer qué dice la palabra de Dios y cómo lo podemos llevar a través de la palabra de Dios y aplicarlo para la familia, para nuestras relaciones. Sesión número 2. ¿Cuál es el propósito divino del matrimonio? Wendy, búscate Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5. Y Marilyn, búscate Segunda de Timoteo 2:22. A ver quién más lee bien. Porque el tercer punto es la importancia de la pureza y la santidad en nuestras relaciones. El mundo se quiere meter dentro de nuestras relaciones. Cuidado con eso. Cuidado, cuidado. Porque nuestra casa no podemos demonizar lo sagrado de nuestro hogar y nuestro matrimonio. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 5? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Segunda de Timoteo 2:22. Marilyn.
Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. Nosotros como familia, matrimonio, relaciones, tenemos que evitar traer cosas del mundo que pueden distorsionar nuestra familia, nuestro matrimonio y nos puede llevar a la cúspide del fracaso. Porque las pequeñas zorras son las que hacen que una plantación se incendie completa. Módulo número 2. Ya les hablé de 3 clases que vamos a tener. El amor según Dios versus el amor según el mundo, el propósito divino del matrimonio y la importancia de la pureza y la santidad en nuestra familia y relaciones. Módulo número 2. Pastor, perdóname, tengo una pregunta, perdóname Sí, que papá. te interrumpa. Aquí en el Timoteo, 2 Timoteo 22 que leyeron ahora, te dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe. ¿Qué tiene que ver la fe con este verso? O sea, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. O Ok. sea, ¿dónde la fe, dónde, si entiende la pregunta? Sí, pero lee el verso con calma. Trata de leer el verso con calma antes de contestarte la pregunta y léelo bien para que para yo hacerte entender algo. Dale, lee el verso con calma. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ok, dime lo que tú crees que eso significa para ti antes de contestarte. Acuérdate que aquí el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, a su hijo espiritual Timoteo. El apóstol Pablo le está hablando a su hijo espiritual Timoteo. Timoteo era joven. Ahora, para no enredar, para que no te ahogue mucho, te voy a dar una explicación breve. Aquí lo que está diciéndole el apóstol Pablo a su hijo Timoteo es huye. En otra palabra, es una palabra activa. Resiste, salte, no toques eso, no te vayas por ahí, sal de ahí. En otras palabras, pasiones juveniles no se limitan solamente a los deseos sexuales. También puede ser, y esto también tenemos que traerlo, el orgullo, la impulsividad, la ira, los celos, deseo de protagonismo, de aprobación, amor por el placer. Todas esas pasiones juveniles que traen la presión de grupo, eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a su hijo espiritual Timoteo y lo aconseja a que se acuerde de su abuela y de su madre. De su abuela y de su madre. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. O sea, mientras tú te alejas del mal y le dices que no al mundo, abraza la fe, abraza el amor, abraza la paz. Todo. Eso es sencillo. Okay. Sí. Okay. Amén. Amén. Así me gusta, papá. Pregunta, no te preocupes. Gracias. Pregunta y preguntando llegamos a Cagua. Número 2, módulo número 2. Este módulo 2 va dirigido a las relaciones. Con vista, muchos que se van a casar o estas relaciones que están recientemente casadas. Y para la familia en general. Número 4, sesión número 4. ¿Por qué y para qué tener una relación?
Aquí vamos a mencionar intenciones que honran a Dios en esta sesión número 4. La sesión número 5, como dije ahorita, dentro de las relaciones pueden haber tentaciones y podemos tomar decisiones erróneas. Pues entonces aquí vamos a hablar de los límites, tentaciones y decisiones sabias dentro de las relaciones. En la sesión número 6, quizás no nos toca mucho de nosotros porque ya usted tiene la persona correcta, pero aquellos que no son casados la vamos a tocar por encima. Cómo discernir si esa persona es la persona correcta para estar con usted hasta que Cristo venga. Si esa es la persona correcta. El módulo número 3, vamos a hablar de familias, matrimonios, relaciones que reflejan a Cristo. El objetivo aquí, fortalecer matrimonios en el modelo de Cristo y su iglesia. La clase número 7, vamos a hablar de los roles bíblicos del esposo, la esposa y los que componen la familia. La clase número 8, vamos a hablar de comunicación, de perdón y resolución, cómo solucionar los conflictos. Clase número 9, la intimidad emocional, la intimidad espiritual, la intimidad sexual dentro de la relación. En el módulo número 4 vamos a hablar de cómo sanar el pasado y edificando el futuro. Aquí nuestro objetivo es abordar aquellas heridas, restaurar las relaciones y proyectar el futuro con esperanza. Sesión número 10, clase número 10, vamos a hablar de sanando heridas emocionales y restaurando relaciones rotas. Es que hay veces que hay relaciones dentro de la familia que se rompen, hermano. El hijo no le habla al papá, el papá no le habla a la hija. O sea, revoluciones que pasan dentro de nuestra familia. Estamos hablando cristianos. Somos gente vulnerable, no somos perfectos. En la clase número 11 vamos a hablar acerca del perdón en las relaciones. Dar y recibir perdón. La clase número 12, proyecto de vida como familia, como matrimonio, bajo la voluntad de Dios. En el módulo número 5, familias discipuladoras. Porque la educación comienza en la casa. La fe, el amor, la misión comienza a crecer en nuestro hogar. En la clase número 13 vamos a hablar acerca del hogar como primer lugar de discipulado. ¿Ustedes creen? Una pregunta, es una preguntita aquí sabrosa. ¿Ustedes creen que la iglesia son los encargados de educar a los hijos en la fe? Para que crezcan en la fe. ¿Alguien puede contestar eso? ¿Usted cree que la responsabilidad de educar y discipular a los muchachos, a los jóvenes, es responsabilidad de la iglesia? ¿Alguien me puede contestar? No, Wendy. no, pastor. Porque, No, es en la casa que comienza. Ujú. muy bien, ¿alguien tiene algo diferente? Jorge Molina. La, ba- la, la, la base
la base es en la casa y ya como segundo para reforzar en la iglesia, pero la base principal es en el hogar. Excelente. Te pregunto a ti. Yo estoy de Háblalo. acuerdo también, Mm, pero nosotros aprendemos, si no lo aprendemos de nuestros padres, pues aprendemos de la iglesia. No, No espérate, es Jole. que es No, no, responsabilidad de ellos. no, Jole, no. Te me fuiste. Acuérdate que esta clase está dirigida supuestamente a un grupo cristiano. Todo es cristocéntrico. Aquí estamos hablando de familia y gente cristiana, ¿ok? Oh, Cristiano, ¿ok? Aquí no estamos hablando de gente inconversa, ¿ok? Yo lo dije al principio. Fui claro al principio, ¿ok? Ahora, volvemos a la pregunta. ¿Ustedes creen que la iglesia, ya con lo que hemos hablado hasta ahora, la iglesia es la responsable de educar, darle educación cristiana a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros juveniles, a nuestros niños? Jorge Molina. Ya mismo. bueno, si es así, no, claro que no, porque nosotros somos los responsables de nuestros hijos, tenemos que enseñarles Comienza ahí. el comienzo de todo, Muy bien. el Gracias, comienzo de Jorge. todo, somos responsables por eso. Gracias, Jorge. Gracias, Billy. Marisol. Eh, Cuando yo todavía estaba en la iglesia católica años atrás, mi prima me dijo que porque yo no le daba catecismo a los hijastros de mi hermano. Y yo dije, yo no puedo ir por encima de mi cuñada, porque mi cuñada no cree en Dios, yo necesito permiso de ella. ¿Hice bien hacer eso? Bueno, estás pidiendo permiso, seguro. Porque yo me consideraba que yo estaba, yo me propasaba con ella. ¿Me entendí? Sí, sí. No, y te entiendo porque es una, y eso se oye, eso se ve mucho. Eso se ve mucho en personas que no creen en Dios y que alguien te dice, ay, mira, enséñale un poquito de Dios a esos muchachos que están creciendo sin Dios. O sea, sí, lo hiciste bien, porque hay que pedir permiso siempre. Tú no eres la mamá de ellos. Gracias. Pero That's right. qué Gracias. lástima, qué lástima que esas cosas, escucharlas, Mm, ¿no? Seguimos. mm. Ajá. Seguimos. En el módulo 5, que es el último. Ajá. En la clase número 13 es el hogar como primer lugar de discipulado, ya lo dije. La clase número 14 es educándonos en la verdad y el amor. La clase número 15, familias, matrimonios en misión, sirviendo juntos. Esa está linda, esa clase va a estar linda. Y esos son los 15 tópicos que tenemos para poder comenzar este discipulado de la familia. Pregunta, abro antes de despedirme. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hablen. Estamos aquí para contestar preguntas. Tengo otra pregunta. Dime, mi amor. Yo tengo otra pregunta, pastor. Entre medio de todas esas clases, va a haber una enseñanza de que el matrimonio tiene que estar en la misma página todo el tiempo con sus hijos. Sí, Que los dos tengan un plan y que estén de acuerdo en cómo van a crear a sus hijos. Que no pueda haber esa palabra, ay, división, Dios mío, división. división, porque se lo acuerdo. crea división, ¿no? Y que no puede haber preferencia, no puede haber preferencia. Sí, Esa es mi sí. pregunta. Bueno, te voy a contestar. Esta clase no es
para señalamiento ni estar llevando, nuestros problemas y nuestras situaciones. Al contrario, esta clase es para poder crecer en las deficiencias que nosotros todos hemos fallado. Yo puse al principio puntos míos que yo he fallado. Lo puse al principio porque yo me tengo que ver primero los errores míos. Y aún todavía los errores que sigo cometiendo. Porque, el que crea que esté firme, mire que no caiga. Ahora, dentro de, cuando hablamos ahorita, hablamos uno de los puntos bien importantes, que hablamos del respeto, pues nosotros vamos a tocar puntos ahí que son importantes acerca de la unidad y la comunicación. Unidad y comunicación, porque van de la mano, van de la mano. La unidad y la comunicación van de la mano. Entonces, ahí vamos a tocar esos puntos que son necesarios. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero no es con el ánimo de señalar o de decir, porque estos son clases muy, sí, Jorge Crespo, ya mismo te doy parte. Son clases que la estamos llevando para que nosotros podamos crecer en nuestras deficiencias, no señalamiento. ¿Ok? Te contesté, Jorge. No, ¿Qué pero tú crees? yo no lo digo por eso. Sí, pero no lo digo por eso, solamente que en mi corazón yo he visto muchos matrimonios que se acaban de casar y por mi propia experiencia, pues eso es una cosa que ellos tienen que ya llevar en su corazón, si sus padres no le han enseñado eso, ¿entiendes? Y yo he visto muchos matrimonios que no es así. El papá tiene otra opinión, la mamá tiene otra opinión, el papá tiene una forma de criar a los hijos, la mamá tiene otra forma de criar a los hijos, tus propias opiniones. Y a base de ser cristocéntrico, pues eso es lo mejor, que los Pero matrimonios espérate, sepan, no, ¿entiendes? espérate, Jorge. Ya Virgen cogió y se puso el guante. Mira, ya veo que Virgen se puso el guante, se puso algo. Pastor, no, es que mire cómo tengo la mano por la Ah, ok, artritis. ok, ¿Eh? ok. Mira, Pero no es eso. Lo que yo le quiero decir a Jorge es que según usted vaya dando las clases, ahí es donde nosotros, cada cual, pues va a ir refrescando seguro. de acuerdo a representar cualquier situación que tengamos, pues reforzamos algún consejo o algo. Gracias, mamá. Y lo importante de esto es, Jorge, Virgen y todo, incluyéndonos a Desiree y a este servidor, es que nosotros podamos sustituir lo que estamos quizás a través de la lente óptico de la palabra, lo que estamos haciendo mal, sustituirlo por hacer algo diferente para mejorar, porque lo que queremos es mejorar la familia y solidarizarla más. Jorge Crespo. Sí, pastor, yo quería dar una opinión, ¿verdad? Sobre la cuestión de los hijos en el hogar y cómo deben los padres, como dar ejemplo, dar testimonio de que son cristianos para que los hijos pequeños vayan teniendo conocimiento de cómo un matrimonio, un hogar cristiano que tiene a Cristo como el centro debe manejarse. O sea, que cuando tengan algún desacuerdo, ¿verdad? Cómo ellos se comunican con el uno con el otro, con respeto, ¿verdad? Entonces los hijos van a ver cómo tú tratas a tu mamá con amor y van a ver cómo la mamá trata al papá con amor y respeto y con cristianismo. O sea que tú con tu testimonio le vas a predicar a tus hijos que esto es un hogar cristiano y que ahí sobreabunda el amor,